Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Este es el segundo año que vamos a hacer un webinar exclusivamente, una reunión dedicada al control de la mosca del olivo, ¿vale? De la Bactrophylla oleae. Muchos de vosotros sabéis que ya el año pasado hicimos en septiembre una jornada muy parecida a esta, en la que pretendíamos explicar la biología de la mosca, sus repercusiones a nivel de cultivo y también los métodos de control, ¿vale? Que ahora mismo, bueno, que en aquel entonces podían existir, y también los que proponía Biogar. Y este año más o menos hemos querido repetir la misma estructura porque bueno, pensamos que nos habéis seguido mostrando el interés y yo creo que está muy bien que vayamos actualizando conocimientos, ¿no? Y conocimiento de la plaga y de los métodos de control bueno, y de los ensayos que Biogar está proponiendo. Bueno, voy a presentar la jornada. Nos acompañan, como bien sabéis, Manuel Ruiz, del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén, y al que agradecemos públicamente que haya vuelto a colaborar con nosotros. Igualmente Antonio Tudela, que es el director técnico de Bioensayos y Experiencias Agrícolas. Muchos de vosotros ya lo conocéis, con amplísima experiencia en el olivar y en todo lo que concierne al cultivo. Y Andrés Porras, que es el responsable técnico de Biogar para toda Andalucía, experto en el cultivo del olivar y bueno, trabajando en el olivar durante muchos años y muy conocido también en el sector, sobre todo en Andalucía. Primero hablará, después de mi intervención, primero hablará Antonio Tudela para darnos unos aspectos de la biología de la mosca del olivo y de las implicaciones de su control. Manuel Ruiz nos explicará la situación fitosanitaria actual de la plaga y terminaremos con Andrés, que explicará los ensayos que hemos venido haciendo. Algunos de ellos ya los conocéis desde el año pasado, de esta misma reunión el año pasado, porque se finalizaron en 2021, pero nos explicará también los que hemos estado haciendo y que han finalizado también en este año, que podemos decir campañas de 2020-2021. Ensayos que tienen que ver con el uso del Naturalis, que luego él explicará brevemente, nuestro producto registrado a base de bobería bassiana en el cultivo, y caolín calcinado. Después de la intervención de Andrés, que estimamos que será sobre las 6:40, 6:45 más o menos, abriremos un pequeño turno de preguntas, por si alguno de vosotros queréis compartir vuestras dudas, ¿vale? Que podéis dejarlas por escrito en la plataforma. Y bueno, nosotros las iremos recopilando y luego, pues bueno, dirigidas a cada asistente, iremos preguntándose, ¿vale? Antes de nada y entrar en el tema de esta reunión, pues permitidme que haga una breve introducción de lo que es nuestra empresa en 3 o 4 diapositivas muy rápidas para que nos conozcáis mejor bueno, y para quien no nos conozca, pues bueno, que sepa a qué nos dedicamos y cuál es nuestro objetivo en cuestiones bueno, de control de plagas y enfermedades. Nosotros somos Biogar, que es una división agrícola de la compañía CBC, ¿vale? Perdón. Que la compañía es una división agrícola de la compañía CBC, que es una compañía de accionariado 100% japonés. Y esta compañía CBC, el grupo CBC, pues tiene, aparte de la división agrícola, pues tiene, como otras compañías también japonesas, pues tiene una división farmacéutica, división de química más convencional, no ligada a la agricultura, ¿vale? Ligada a otros sectores. Pero bueno, es dentro de este grupo CBC en el que nos encuadramos como la división agrícola Biogar. Nosotros nos dedicamos al control de plagas y enfermedades bueno, en un rango de cultivos muy amplio. Todos los productos que manejamos, incluidos los que sobre todo en naturales, que vamos a hablar ahora, están autorizados para agricultura ecológica, ¿vale? Y registrados como fitosanitarios. Y nuestro negocio fundamentalmente, más del 80-85% de nuestro negocio se basa
en las feromonas de confusión sexual. Como algunos ya también conocéis, somos líderes en el mercado de confusión sexual en cultivos leñosos, si hablamos tanto de viña como de frutales de hueso, frutales de pepita, hortícolas, etc. Usamos una tecnología también japonesa que distribuimos de una empresa japonesa que formula estas materias activas, estos compuestos, ¿vale?, que se usan para la confusión sexual, que es Shinetsu. Pero paralelamente a este rango de productos tenemos dos categorías de productos, que son los microbiológicos, dentro del cual se engloba el Naturalis, y las materias activas de origen vegetal, que también son productos registrados como fitosanitarios, pero que, bueno, en esta categoría tenemos dos formulaciones de un nematicida registrado para cultivos hortícolas. Esto es un poco nuestra gama de productos, pero estamos muy activos en el sector también, lo que nosotros llamamos agroelectronics, que es un poco la automatización de la difusión de estas feromonas de confusión sexual, y al mismo tiempo de un sistema electrónico de monitoreo de plagas en distintos cultivos. Y bueno, vamos a decir, es un departamento de la compañía que empezó hace años a nivel europeo también, y bueno, estamos haciendo muchas inversiones bueno, pues la tendencia es clara hacia esta digitalización de la compañía. Y bueno, ya tenemos precisamente aquí en España, y muy asociado por ejemplo al cultivo de la viña, tenemos varios sistemas de este tipo en funcionamiento. Nuestra gama de productos es muy, bueno, veis a la izquierda todas las feromonas de confusión sexual, destinadas sobre todo, como os decía, a cultivos leñosos, y también tenemos feromonas de confusión sexual para control de lepidópteros, también asociados a cultivos hortícolas, ¿no? Yo ahora mismo os hablo de Almería, y como podréis entender, el control de la tuta absoluta siempre es tendencia, y bueno, este producto Isonecte pues es uno de los referentes, ¿vale?, del mercado para el control de la plaga. Pero bueno, tenemos distintos productos ya desde hace muchos años en el mercado, y la tendencia es a ir, vamos a decir, a ir facilitando el uso de estas feromonas de confusión y automatizándolas para, bueno, para entrar en ese otro camino de la confusión que nos tiene que venir muy pronto. Quitando los productos de confusión sexual, tenemos una gama de lo que nosotros llamamos bioprotectores, que son biopesticidas, muy ligados al control de plagas, y el AQ10, que es otro hongo, es un hongo también patógeno de oidio, en el control de enfermedades, y bueno, pues registrados sobre todo el Naturalis, del que vamos a hablar hoy al final, Andrés, pues registrados en un montón de cultivos, tanto leñosos como hortícolas, para muchísimos tipos de plagas distintos, bueno, aparte de las que pueden ser más comunes como ácaros o tris, mosca blanca, pues tenemos por supuesto la mosca del olivo, la mosca de la fruta, la mosca de la cereza, y bueno, es un producto que nosotros siempre estamos invirtiendo para ampliar el registro, para ampliar etiquetas, para ampliar usos, y bueno, para ponerlo en el mercado con el mayor rango de cultivos posible. Y también, aparte del nematicida que os he comentado, que es un extracto vegetal, también disponemos de un Bacillus thuringiensis Coustaki líquido en formulación agua, que es el único que hay ahora mismo en el mercado en formulación agua, registrado también para muchos cultivos leñosos y hortícolas, y bueno, un producto que lleva también en el mercado hace unos 4 o 5 años con bastante éxito. A nivel general, nuestra compañía, para que tengáis una breve pincelada, he comentado que la compañía es de accionariado 100% japonés, pero que sepáis que estamos presentes en varios países a nivel europeo, sobre todo en el área mediterránea. En España tenemos nuestra, vamos a decir, sede administrativa en Barcelona, pero bueno, en Italia, por ejemplo, estamos muy presentes desde hace también muchos años, con 3 sedes distintas y con producción propia. Estamos en Francia, en Alemania, en Grecia, y bueno, lógicamente el proceso de expansión sigue. A
A nivel del territorio español, tenemos, como os he dicho, la central en Barcelona. Tenemos un departamento de I+D, desde también el que hacemos, bueno, aparte de todos los ensayos que nosotros creemos necesarios con la red de distribución, ensayos con nuestros productos. También tenemos, vamos a decir, la capacidad, la certificación de hacer ensayos de registro, y lo usamos también para, bueno, como apoyo para acelerar los procesos de registro de los productos. Y como veis, pues, bueno, estamos distribuidos prácticamente por toda la península. Andrés, que luego hablará, se encuentra en Rute, ¿vale? En Córdoba. Y bueno, pues sé que estáis, algunos de vosotros de distintas partes de España, pues bueno, que sepáis que tenemos, bueno, presencia comercial y técnica en muchos sitios, y de todas formas aquí en nuestra web biogar.es, pues bueno, encontraréis toda la información que necesitéis referente a esto, referente a cualquier tipo de producto o estrategia en distintos cultivos. Pues bueno, sin más dilación, aquí termina mi breve intervención. Ahora voy a dejar a Antonio que empiece su intervención, y bueno, y empezamos ya con las cuestiones más técnicas de la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar una breve pincelada de lo que es la biología y los ciclos de vida de la mosca del olivo, sin entrar en demasiadas profundidades, pero sí haciendo hincapié un poco en las modificaciones en este ciclo de vida que se han ido viendo en estos últimos años, en un escenario básicamente de cambio climático, donde se han ido produciendo una serie de cambios en el ciclo de vida de la mosca del olivo que han hecho de alguna manera que se tenga que modificar también lo que es su control, porque desde luego el ciclo de vida de la mosca del olivo en la actualidad varía incluso en algunos momentos de una manera bastante sustancial de lo que podría ser la mosca del olivo hace 30 o 35 o 40 años. Aquí tenemos, no sé si se ve el cursor ¿Se ve, Antonio? Se ve, Sí, perfecto, sí, perfecto, perfecto. perfecto. Es que si no, para señalar, digo, no sé cómo voy a poder señalar, sino No, está muy cuando se bien. ve el cursor, pues perfecto. Aquí vemos, podemos ver lo que es el ciclo de vida de la mosca del olivo. Este ciclo de vida concretamente está publicado en un libro bastante interesante, que es Enfermedades y plagas del olivo, que publicó Faustino de Andrés, un ingeniero agrónomo que fue jefe de plaga durante muchísimos años en Jaén, que lo publicó en el año 91. Y en ese momento el ciclo de vida era básicamente así como viene aquí. Vemos que, por centrarnos un poco en los adultos, vemos que los adultos empezaban a emerger del suelo, empezaban a emerger de las pupas que en invierno se habían ido formando en el suelo, previo que se habían tirado antes las larvas grandes desde la aceituna al suelo, se habían enterrado, habían formado la pupa. Bueno, pues estas pupas, estos adultos empezaban a emerger aproximadamente en el mes de abril. Ya se podían ver adultos de manera más o menos continua, aunque bueno, tenía su altibajo, pero ya se podían ver adultos básicamente, prácticamente hasta el mes de noviembre. En el mes de noviembre, pues a principios de noviembre empezaban los fríos y la población adulta prácticamente desaparecía. Y la siguiente población que quedaba pues era precisamente la población de pupas, que resultado de las larvas que se habían tirado al suelo y se habían enterrado. Y esta población de pupas prácticamente estaba durante todo el año, porque cuando terminaban de emerger, pronto empezaban a picar y ya empezaban a ver las pupas de las siguientes generaciones. Entonces teníamos pupas prácticamente durante todo el año. Con los huevos y con las larvas ocurría una cosa parecida a los adultos. O sea, cuando ya desaparecían los adultos en noviembre, pues ya dejaban de poner huevos y ya no había huevos prácticamente durante todo el mes de noviembre, durante diciembre y ya todos los meses hasta que en junio volvían otra vez a picar. Y con las larvas ocurría algo parecido. Aquí podemos ver, la mosca tenía entonces en torno a unas 3 o 4 generaciones al año,
Unas veces 3, otras veces 4, en función, otras veces a lo mejor tenía 2, pero sobre todo en función de esta climatología o de las condiciones que había en el año. Y aquí podemos ver detallado lo que es una de esas generaciones. Aquí tenemos la hembra iniciando la puesta. Se trata de una hembra fértil. Cuando se le abre el abdomen se ve que tiene huevos en su interior, y podía llegar una hembra, de hecho puede llegar a poner en torno a algunas hasta 200 huevos, pero vamos, lo normal es que sean unas cantidades un poco más bajas, ¿no? Aquí tenemos ya un racimo de aceitunas picadas, el huevo, que es lo que han introducido dentro de la aceituna, y luego después el tercero de los 3 estadios larvarios por el que pasa la larva cuando eclosiona del huevo. Después, esta larva se transforma en una pupa, y si estamos en esta parte del ciclo, o sea, no es la parte final del ciclo, en la parte que pega el invierno, la larva hace la pupa dentro de la aceituna. Y luego, después de la aceituna, sale el individuo adulto. Si la pupa se resulta que es una de las generaciones, ya la generación final, pues lo que, como he comentado antes, la larva se tira al suelo, se entierra, hace la pupa en el interior y ya pasa el invierno en forma de pupa. En cuanto a la distribución, estos mapas son bastante indicativos de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Este mapa es un mapa de 1963 en el que se ve cuál era la distribución de la mosca del olivo en aquella época. Las zonas costeras, que se pueden ver aquí a lo largo de todo el Mediterráneo y una pequeña parte del Atlántico, incluso aquí en las Islas Baleares, pues eran zonas que se consideraban endémicas de moscas, zonas donde los ataques eran muy fuertes. Pero cuando nos separábamos de la costa y empezábamos a penetrar en lo que es el interior, pues vemos que estas zonas las llamaban zonas de ataque accidental. O sea que realmente el ataque de mosca del olivo por aquella época, en el año 1963 y años colindantes, pues no era un ataque particularmente fuerte. Si vemos aquí la provincia de Jaén, digo porque es un lugar que conozco bien, porque ahí es donde normalmente suelo trabajar y suelo desarrollar mi trabajo, vemos que la mosca del olivo tiene zonas de ataque accidental básicamente en la Sierra Sur y un poco en Sierra Mágina. El resto de la provincia prácticamente no tiene ataque de mosca del olivo. Y estamos hablando de lugares que actualmente tienen un ataque fortísimo, como puede ser la Sierra de Segura, la Sierra de Cazorla y otras zonas incluso de Campiña, que antes prácticamente la mosca no se veía, no, los ataques que producían allí eran muy flojos, eran muy pocos, y ahora tienen un ataque virulento en muchos sitios. En la actualidad, básicamente, lo que vemos, como vemos en este mapa, la distribución de los ataques de mosca del olivo coincide con la distribución del olivar. Esto se debe básicamente, este aumento que ha habido en los últimos años, desde 1963 hasta la actualidad, se debe básicamente en primer lugar, a que la superficie de olivar se ha multiplicado en esos años. Antes había muchísimos menos olivares. Por centrarnos un poco en lo que es la campiña que está el Guadalquivir, esta campiña del Guadalquivir, en Jaén había por aquella época una cantidad de cereal importante. Eran extensiones y extensiones de cereal. Eso se ha ido poco a poco sustituyendo por grandes olivares. Lo mismo ha ocurrido en provincias como Ciudad Real, en otros lugares, donde el olivar ha ido a más, en la provincia de Córdoba, el olivar ha ido a más. Entonces, eso evidentemente ha hecho que la presencia de mosca del olivo sea también mayor. Pero algo ha debido de ocurrir, aparte de ese aumento, para que en lugares donde ya había antes bastante olivar, como puede ser la Sierra de Segura, en 1963 prácticamente los ataques fueran prácticamente inapreciables, y ahora los ataques sean desde finales de los 80 a principios de los 90, los ataques son intensísimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir a lo largo de este tiempo para que esto haya pasado, ¿no? La mosca del olivo haya tenido esta evolución. Aquí lo que tenemos puesto es hemos superpuesto sobre el ciclo de vida que hemos visto antes, pues lo que estamos viendo ahora, las líneas en color, es lo que ahora se está viendo en el campo en relación al ciclo de vida de la mosca del olivo. Si nos situamos en los adultos, vemos que la emergencia de adultos se estaba produciendo en ese ciclo de vida se estaba produciendo en torno al mes de abril. Ahora ponemos trampa en febrero y ya se está produciendo emergencia de adultos. ¿Esto por qué? Pues porque resulta que los inviernos
de estos últimos tiempos pues son inviernos mucho más suaves. O sea, inviernos donde la concentración de heladas que nos encontrábamos antes, que nos podíamos encontrar 60, 70, 80 días seguidos con una helada en zonas de las campiñas de Andalucía, pues ahora te encuentras heladas esporádicas. Te puedes encontrar varios días seguidos de heladas, pero por supuesto nada de 60, 70, 80 días de helada como era antes. Entonces eso hace que la emergencia primaveral se haya adelantado. Esta emergencia primaveral se haya adelantado. Lo mismo ocurre, o sea, con los adultos cuando llegamos al verano, que tenemos que el verano se ha alargado, o sea, se ha alargado y además han aumentado las temperaturas. Podemos tener un invierno que puede ser varias semanas, por el inicio y por el final, más largo que los inviernos que teníamos hace unos años. Entonces, aquí lo que ocurre es algo que podemos decir que es lo contrario. Aquí vemos que aquí he dejado una parte en donde no hay vuelo de adultos. Y efectivamente, en la época, aunque esto también depende mucho de la zona concreta, esto es una cosa general, en la zona concreta, el microclima concreto que hay en ese olivar, que sí que puede haber un vuelo en julio e incluso puede haber picada en julio, puede haber variedad, tiene depende de muchos factores, pero por norma general, en los meses, un día como hoy, que podemos estar a más de 40 grados, pues realmente un vuelo de adultos es muy difícil que se vea. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos adultos? Algunos mueren directamente por el calor, otros se refugian y esperan mejores tiempos para poder emerger. Entonces, realmente la emergencia de adultos, ahora en los lugares que son un poco calurosos, pues empieza a finales de agosto. A finales de agosto empiezan a emerger los adultos y ya empiezan a poner los huevos. ¿Qué es lo que ocurre también? Que es que ahora podemos decir que tenemos algo de otoño. Antes, en las zonas mediterráneas con cierta continentalidad, pues se pasaba prácticamente de un periodo de calor importante a un pequeño espacio de tiempo con temperaturas suaves y luego después ya llegaba de inmediato el frío invernal. Ahora tenemos un periodo de suavización del otoño bastante más largo que antes. O sea, el verano dura más y el otoño tarda más en pasar a convertirse en el invierno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Bueno, pues que los adultos, que aquí vemos que en noviembre prácticamente acababan las capturas de adultos de las trampas y prácticamente no se detectaban, pues ahora si seguimos con las trampas resulta que nos encontramos adultos en diciembre, incluso adultos en enero. Incluso podríamos ver en las capturas de febrero, podríamos ver todavía que se mezclan adultos de la emergencia del suelo, de los que han pasado, los que han estado invernando en forma de pupa, con los restos de los adultos que quedan de las generaciones del año anterior. Entonces, eso ha hecho que cambie básicamente el ciclo de vida y eso tiene una serie de implicaciones en los daños que está produciendo y que está haciendo que, si ya de por sí siempre la mosca del olivo ha sido una plaga bastante importante y que ha producido bastantes daños, pues se está convirtiendo en los últimos tiempos en la principal plaga del olivar en nuestros territorios. Con los huevos vemos que ha pasado lo mismo, o sea, a partir de noviembre, pues ya prácticamente no había huevos, no se veían huevos, ya era todo lo que se quedaban allí, de larva, eran pupas, pero ya de la mosca dejaba de poner. Ahora, si vemos que pueden seguir poniendo hasta enero y con las larvas pues ocurre lo mismo. Estas líneas se han puesto para marcar dónde acaban la presencia de adultos, la presencia de larvas o la presencia de huevos en el ciclo que tenemos sobre el que hemos superpuesto estas líneas de colores. Y vemos cómo se va alargando sobre todo en la parte del invierno. Esto es una curva de vuelo ficticia, no es una curva de vuelo real, es una curva de vuelo como que yo la he construido yo mismo, pero que creo que refleja muy bien cómo es el comportamiento en los últimos tiempos, el comportamiento que está teniendo en los últimos tiempos en la mosca del olivo. La curva naranja es la que correspondería a 1963, por situarla pues en la misma fecha en la que habíamos situado el mapa. Pero bueno, esta curva de vuelos, este tipo de curva de vuelos se ha estado manteniendo en el tiempo desde 1963. En los años 80 era una curva de vuelo de este tipo, en los años 90 incluso también, ¿no? Entonces vemos que, que aquí a veces, hacen buenas temperaturas a finales de junio, pues vemos que tenemos
podemos tener un pico aquí de adultos, pero que generalmente no solía dar lugar a una generación realmente, ¿no? Porque luego empezaba el calor y las capturas ya caían. Entonces, en esta curva vemos que a finales de agosto pues, se producía ya un pico de adultos, que era la primera generación, que ya empezaba a poner huevos, y veíamos que a mediados de septiembre se producía otro pico, a principios de octubre teníamos otro pico y a mediados de octubre teníamos otro pico, que son las 4 generaciones que hemos dicho que podía llegar a tener la mosca del olivo, que podía llegar a tener la mosca del olivo en esa fecha. Pero veíamos que cuando llegábamos al mes de octubre, a finales de octubre, ya se producía una caída en picado de las capturas de adultos, y a partir de principios de noviembre ya no se volvía a capturar. No volvía a haber capturas, ya prácticamente la actividad de los adultos acababa. Si nos fijamos ahora en la curva que podría corresponder pues a este año pasado, la anterior, que es la de color azul, pues vemos que empieza lo que es el inicio de las generaciones otoñales, empiezan a finales ya de agosto, no empiezan tan pronto como esta, a finales de agosto. Vemos que las 3 primeras generaciones coinciden básicamente con las generaciones de los ciclos antiguos, pero vemos que a partir de noviembre, a partir de la última, vemos que la mosca sigue, se siguen capturando. Esto realmente yo lo he exagerado un poco, precisamente para que se vean los picos, pero generalmente aquí lo que llega a ver es un solapamiento de generación. O sea, estas generaciones últimas se solapan unas con otras, y aquí a lo mejor podemos estar capturando adultos que todavía quedan de la generación anterior con adultos recién emergidos de la generación de ese momento. Con lo cual, aquí realmente la curva no tiene tantos picos, los picos están menos marcados, sino que es un poco más, hace un poco más una especie de arco. Pero la cuestión es que mientras que esté habiendo aceituna en el olivo y la aceituna sea receptiva, pues estamos capturando y la mosca está picando. Con lo cual nos metemos en el mes de diciembre y nos encontramos con moscas picando en la aceituna, cosa que hace unos años pues, era algo prácticamente impensable. O si se producía de una manera muy esporádica. Esto es otra cuestión importante que también hay que tener en cuenta. Esto no es que haya cambiado realmente en los últimos tiempos, pero sí es importante tenerlo en cuenta porque siempre, esto lo que ha cambiado un poco ha sido el pensamiento que había al respecto de lo que era la movilidad que tenía la mosca del olivo. Esto es también, bueno, por ver un poco como lo que se pensaba hace tiempo, y era que las moscas empezaban su actividad en las zonas más frías, en las zonas de las laderas de las montañas, las zonas más frescas. Ahí, cuando acababan ahí su actividad, porque ya empezaba a hacer una temperatura que no les permitía funcionar adecuadamente, lo que hacían era pues, desplazarse hacia las zonas más bajas. Desde luego, esto son distancias pequeñas. Se llegaban a hablar de distancias de varios kilómetros, que llegaban a moverse hasta varios kilómetros, bueno, como una especie de migración que hacían desde las zonas altas, de las zonas frescas, a las zonas más cálidas, que cuando ya pasaba un poco el tiempo, alcanzaban unas temperaturas más adecuadas para ellas. Pero realmente eso no es lo que realmente está ocurriendo. Cuando se han hecho estudios de la movilidad de la mosca del olivo, pues se ha visto que eso realmente no es lo que ocurre. O sea, lo que ocurre es que al principio las moscas que aquí están en las partes altas, cuando hacen buenas temperaturas, se activan antes, evidentemente, porque en las zonas más bajas hace mucho más calor y están en ese buen sitio, están quietas, y cuando dejan de estar activas esas moscas, pues empiezan a activarse las que están abajo, pero no porque las de arriba se vayan a la otra zona y hagan ese tipo de migración. Hay un estudio de 2014 en donde habla que la mosca del olivo, Astrocera oleae, de las moscas de la fruta, de las astroceras concretamente, es la que menos movilidad tiene. Y los estudios se han hecho pues, con los estudios de recaptura, de captura-recaptura, que se llama, ¿no? Y es que cogen moscas en un determinado lugar, las marcan con una anilina o con algún tipo de colorante y la vuelven a soltar y vuelven a capturarla. Y entonces se ve a qué distancia se llegan a capturar desde donde se ha soltado hasta que se han capturado. Y se ven que, bueno, que la distancia básicamente que se mueven es entre 19 y 68 metros. Eso es una distancia para un insecto como la mosca del olivo, es una distancia realmente escasa. Pero básicamente lo que dice el estudio es que mientras que la mosca
tenga un fruto receptivo disponible y en el olivo donde vive tenga los suficientes recursos como para vivir adecuadamente, la mosca no tiene ninguna necesidad de irse a otro sitio. Eso también tiene unas repercusiones a la hora del control, a la hora de diseñar las estrategias de control de la mosca del olivo. Bueno, por centrarnos un poco en las actuaciones, yo no voy a entrar a detallar mucho las actuaciones porque bueno, mis compañeros van a comentarlo ahora después, entonces yo no voy a entrar a detallar mucho lo que son, qué tipo de actuaciones y qué tipo de métodos de lucha hay contra la mosca del olivo, pero sí comentar que, bueno, que pues, las aplicaciones realmente cuando se empiezan a hacer, según el Reglamento de Producción Integrada en Andalucía, la primera de ellas se hace cuando tenemos un adulto por trampa y día, o sea, el índice de captura es 1 en las trampas más fáciles, en los mosqueros, cuando el 60% de las hembras que capturamos en esos mosqueros son fértiles y cuando se produce la primera picada. En ese momento hay que hacer la aplicación o la actuación que en un determinado momento diseñamos. Generalmente se hace en este momento que vemos aquí, que es cuando los adultos, y hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos de actuaciones, pues, de cebo, de trampeo masivo, empleo de caolín como preventivo para la picada o el empleo concretamente de la Beauveria bassiana, que es el hongo entomopatógeno. Las siguientes aplicaciones se hacen con los mismos criterios que tenemos anteriormente dicho, pero ya no es la primera picada, evidentemente, ya sería cuando aumentara la picada en un 2%, pero de picada nueva. Entonces, se volvería a hacer una siguiente actuación. Entonces, esa actuación, como en esa actuación ya se supone que empieza a haber también población juvenil en la aceituna, pues se puede hacer desde otra de este tipo, actuando sobre los adultos, o otra actuación sobre, que normalmente se suele hacer con un insecticida sistémico, en un tratamiento a todo campo, para básicamente matar las larvas. Aquí abajo lo que tenemos es los umbrales que se consideran en la guía de la gestión de la producción integrada del Ministerio, que son parecidos a los del Reglamento de Producción Integrada, pero quizá un poco menos estricto, ¿no? O sea, aquí mantiene un adulto por trampa y día en trampas más file, pero añade, pues no se está haciendo el seguimiento con trampas más file, que puede ser con 5 adultos por trampa y día en trampa cosmotrópica. O, en este caso, la primera picada. O sea que esta guía pues, dice que con la primera picada ya se puede hacer una actuación. Aquí he marcado un poco, bueno, pues aquí una aceituna con un orificio de salida, porque cabe la posibilidad de que aquí hay aquí vemos dos fases del ciclo de vida de una mosca, donde generalmente no se suelen hacer, no se suele actuar. Se suele actuar o bien sobre el adulto o bien sobre las larvas, pero generalmente no se suele actuar en otros momentos ni sobre otra parte de la población de la mosca, que en este caso serían las pupas. Y ya, bueno, para terminar, y por simplemente dar una pincelada de lo que pueden ser las implicaciones que tienen estas modificaciones que hemos visto a lo largo de estos últimos años en la biología y en el ciclo de vida de la mosca del olivo, de Bastrocera oleae, pues unas pinceladas de qué implicaciones tienen, básicamente para su control, ¿no? El desplazamiento del ciclo de vida hacia el invierno, que es lo que hemos ido viendo. ¿No? Hemos visto que esta suavización del otoño y esta suavización también del invierno, pues hace que nos metamos cerca de la recolección. O sea, estamos hablando de que si empiezan a recoger la aceituna a finales de noviembre, algunos lo recogen durante el mes de diciembre, que antes ya prácticamente no había ya mosca que estuviera picando, pues conforme nos vamos entreteniendo en el tiempo en recogerla, pues vemos que sigue aumentando la cantidad de aceituna picada. Entonces, eso tiene una repercusión. Y la repercusión es que cuanto más nos acercamos a la recolección, más cuidado tenemos que tener con el método que vamos a emplear para eso. Entonces, tendremos que usar en el caso de precisamente por este desplazamiento hacia el invierno de las generaciones, pues tenemos que usar un uso de métodos con bajo o nulo plazo de seguridad. Utilizar métodos en donde aquí no podemos cerca no podemos utilizar cerca de la recolección, no se pueden utilizar métodos en los que se tengan 28 días de plazo de seguridad y cosas de ese tipo, porque nos metemos en la recolección. Y otra implicación, pues, la recolección temprana.
porque si se espera mucho, pues, realmente, como las aceitunas sigan receptivas, van a seguir picándose a lo largo del tiempo. El adelanto al final del invierno de la emergencia de adultos, lo que hemos visto antes, los adultos que en el ciclo de vida del libro de Faustino de Andrés empezaban a emerger del suelo en el mes de abril, pues vemos que ahora empiezan a emerger en el mes de febrero. Pues esto resulta que se podrían diseñar otro tipo de métodos, que es lo que ahora van a incidir algunos de mis compañeros, en otros momentos del ciclo de vida, no necesariamente como adulto o como larva dentro, sino que podríamos tratar de ver la posibilidad de actuar sobre la pupa o sobre las larvas que se tiran al suelo para hacer la pupa o sobre los adultos cuando van a empezar su emergencia del suelo. Es otro momento en donde sería interesante actuar. Entonces sería una de las implicaciones precisamente que tiene estos cambios que está habiendo en la biología y en el ciclo de vida. Los veranos más largos, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos periodos, ahora hay periodos, en donde precisamente en algunas zonas donde el calor es tan intenso, pues en esos momentos no hay a lo mejor población adulta, pero a lo mejor es el momento de emplear algún tipo de método preventivo para cuando luego empiece, pues realmente no dejarle la posibilidad a la mosca del olivo o reducirle mucho la posibilidad de que encuentre aceitunas receptivas para picar, ¿no? Y luego, pues la escasa movilidad. La escasa movilidad puede incidir un poco en eso, en los métodos con bajo, porque esta escasa movilidad también, esto es una garantía de que tampoco vamos a recibir ataques de mosca de los olivares que tenemos a 3 kilómetros, como se pensaba antes, ¿no? Es que las moscas vienen y yo tengo mi olivar bien, pero me lo ponen, me lo van a... Entonces, podemos utilizar métodos de bajo nulo plazo de seguridad, porque tampoco esperamos tener grandes invasiones de esa mosca de parcelas colindantes o de parcelas cercanas. Y bueno, yo creo que he dado unas pinceladas más o menos de las modificaciones que ha tenido el ciclo de vida. Yo creo que el ciclo de vida de la mosca de olivo es bastante conocido, ¿no? Porque es una plaga importante, pero sí las cuestiones que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos 5, 7, 8 años, que hemos visto que se van produciendo en todo este tiempo y que son básicamente distintas a lo que estaba ocurriendo años antes y que para el ciclo de vida que estaban diseñados los métodos de control de Bactocera oleae. Y Pues muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Lo que comentaba antes, si para ir agilizando lo del tema de las presentaciones, si alguien tiene alguna duda, pues bueno, que nos la vaya escribiendo y ya al final de las 3 ponencias, cuando termine Andrés, pues hacemos todas las preguntas juntas. Se me ha olvidado comentar al inicio que bueno, estamos grabando, como veis ahí, estamos grabando las sesiones y bueno, luego si alguno de vosotros, de los asistentes, está interesado en algún vídeo en concreto, en alguna ponencia, pues bueno, pues que sin más nos las puede pedir y le facilitamos el vídeo sin problema. Pues Manuel, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas Bueno, tardes. ante todo quería agradeceros porque hayáis contado conmigo en esta jornada que siempre me parecen imprescindibles, ¿no? Que se vaya proporcionando conocimiento de esta manera. Voy a ver si logro compartir. Gracias a ti. Soy un poco torpe para estas cosas. Y no sé si lo veis. Ah, sí. Pues, bueno, ahí está. Perfecto. Bueno, bien, me tocaba hablar sobre la situación fitosanitaria actual de la mosca del olivo y, bueno, algunas cosas, pues la verdad es que Antonio me ha dejado ya la pelota al punto de penalti, ¿no? Para empezar a ir viendo cuál es la situación actual. Y la situación actual es que, siendo una plaga que es, como bien ha dicho Antonio antes, se ha ido convirtiendo en una plaga mayoritaria, extendida por toda la geografía olivarera y con una importancia económica relevante, pues nos vamos quedando cada vez con menos métodos de control, como ahora después veremos. Nos encontramos con un problema. Ahí tenemos, no sé si lo conocéis, este es un documento que sacó el 20 de septiembre del 2019, o sea, hace relativamente poco,
El IRAC, que como conoceréis, pues es un organismo internacional que se dedica a ir vigilando la aparición de resistencia por parte promovida hacia los insecticidas. Y entonces el IRAC sacó una alerta de riesgo de resistencia de la mosca del olivo, en especial por lo menos en el área mediterránea. A ver si vemos los órganos fosforados que en ese momento se utilizaban y de algunos pyrethroides. En California, por ejemplo, se han identificado resistencia a otro insecticida diferente, pero no es el caso aquí por ahora del área mediterránea. Y eso, pues siempre la alerta de riesgos del IRAC hay que tomarla un poco en serio, porque puede hacer que se malogre completamente la eficacia de una molécula o la eficacia de todo un conjunto de formulados que son los que habitualmente se utilizan por parte del olivarero para controlar este agente patógeno. Y el IRAC recomendaba los siguientes puntos. El primer punto, el A, sería el de promover pues, toda la alternativa. O sea, lo que siempre se ha llamado, lo que todo el mundo conoce, pero que muy poca gente practica, el control integrado, ¿no? de ir implementando de una manera coordinada y armónica y equilibrada pues, todas las medidas de control que hay, no solamente la química, sino otras, que ahora la iré repasando. Luego se hacía en una segunda recomendación, hacían mucho hincapié en que se evitasen los calendarios de tratamiento y se hiciese un seguimiento adecuado de la plaga para tratar solamente cuando corresponda. Sabéis que uno de los problemas, una de las fuentes de aparición de resistencia a la materia activa, pues cuando se abusa de esa materia activa y entonces cuando se propicia que en el seno de una población pues vaya apareciendo esa resistencia que acaba difundiéndose a toda la población. Y luego pues toda una serie de alternancias de las diferentes materias activas, priorizando siempre los tratamientos cebo, que ahora veremos cuál es la situación. Bueno, pues este es el escenario con el que nos encontramos al final ya prácticamente de la campaña 2019, y que ya pues, empezó a generar cierta preocupación, sobre todo entre las autoridades fitosanitarias, todas las administraciones que tenemos competencia a nivel de la gestión de la sanidad vegetal de los cultivos, y en concreto el olivar. Y yo me imagino también que algún fabricante que otro pues vería un poco la oreja del lobo, porque efectivamente puede echar por tierra muchas de las circunstancias. Quedaros con la idea de que en esa época todavía se podía utilizar el dimetoato, todavía se podía utilizar el fosmet, y había una materia que era el tiacloprid, materias que ahora mismo el dimetoato se cayó, como me imagino que todo el mundo conoce, y el fosmet le quedan escasas semanas de poder venderse, ya se cayó y hay un plazo de venta de stock hasta agosto, no sé si era hasta el 8 de agosto o el 1 de agosto, en fin, le queda poco tiempo. O sea que se ha ido quitando, y el tiacloprid tampoco está ya como material. Bueno, pues en relación a la primera recomendación que hacía el IRAC, pues los métodos culturales para la mosca siguen siendo los de siempre. Antes decía Antonio, ha puesto Antonio una reflexión de cómo en ese mapa que había de la zona de ataque de mosca en los años 60, 50, 60, que estaban prácticamente circunscritas a lo que eran las comarcas marítimas, ¿no? las comarcas costeras, y en el interior pues prácticamente pues eran accidental. Uno dejaba un poco la reflexión, un poco en voz alta, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Él ha hablado pues del cambio climático que sigue produciendo, que muy acertadamente ha ido pues muy efectivamente dándose una dulcificación del clima que hace que la posibilidad de un tiempo propicio para el desarrollo biológico pues se vaya extendiendo. Pero hay un factor, por ejemplo, que ha sido un cambio radical en la gestión del cultivo. Los que sean hijos de olivareros o nietos de olivareros
pues sabrán que antes los abuelos o sus padres labraban el suelo de los olivos. O sea, una práctica que se hacía después de la cosecha era labrar el suelo, con lo cual se eliminaba buena parte de esa población que como ha dicho Antonio, en invierno está en forma de pupa debajo del vuelo del olivo. Bueno, pues es un método cultural, ¿sí? Que sigue siendo muy válido. Lo que ocurre es que por estrategia agronómica, pues los suelos se decidieron que era más económico mantenerlos fijos porque facilitaba un desarrollo radicular de proximidad a la superficie, por ahorro luego en la gestión del manejo del suelo de cara a la recolección del mar. Pero esa era una práctica que seguramente eliminaba la mayor parte de la población que en ese momento del año está confinada al suelo. Los que producen los aceites tempranos, los que ahora en Andalucía se ha puesto de moda, el aceite verde. Empiezan a hacerse cosechas prácticamente ya desde octubre, desde el principio de octubre, empiezan a hacerse cosechas para obtener lo que es el aceite verde, y efectivamente es una estrategia para ir reduciendo la recolección temprana, una estrategia para reducir el efecto de la mosca. Hay estudios que se hicieron para ver hasta qué punto una aceituna picada incidía directamente en la pérdida de calidad de aceite. Y se comprobó que aunque la aceituna estuviese picada, si estaba en el árbol, si todavía no se había quedado al suelo, el efecto de pérdida de calidad del aceite era muy reducido. O sea, cuando se aceleraba esa pérdida de calidad de aceite, cuando esa aceituna picada caía al suelo, y entonces ya empezaba a invadirse de una manera mucho más acelerada por todas las comunidades de microorganismos que hacen que se aumente la acidez y que se pierda esa calidad. También, pues como pasa en muchas de las plagas y enfermedades del olivo, y yo creo que de buena parte de los cultivos, el exceso del abono nitrogenado que dé lugar a un desarrollo vegetativo del árbol grande, pues favorecen el desarrollo de moscas, sobre todo porque generan microclimas favorables en la época ahora estival más inhóspita para ellos, pues genera esos microclimas. La hembra, cuando las hembras grávidas que ya están a punto están desarrollando la puesta en su interior, se ven muy favorecidas con los puntos de riego. Cuando aparecen puntos de las tomas y sobre todo todos los cangrejos, los goteros de riego, pues favorecen que efectivamente esa hembra pues tenga una mayor probabilidad de que de producir la mayor cantidad de huevos y de que sean viables. Y luego, por supuesto, pues tenemos variedades que se conocen que son más sensibles. Gordal está poco extendida prácticamente a la provincia de Sevilla, y Manzanilla, pues lo mismo, pero hojiblanca está bastante extendida en la zona donde trabaja Andrés, sobre todo, en el sur de Córdoba, norte de Málaga, en algunas partes incluso de Sevilla llega algo, y son variedades que son más sensibles. Bueno, eso sigue siendo vigente. Se fue descubriendo cómo se puede incrementar la presencia de parasitoides naturales. Aquí hay un bichito que os presento, que es una avispilla, que se llama Eubelmus urozonus, que se ve favorecida por la presencia de olivarda, Vitrichia viscosa, que la tenemos aquí en la foto. Es una hierba muy común, una planta muy común en los olivares, en toda la zona, las regiones botánicas, y incluso en Francia pues han ido elaborando la estrategia en olivares del sur de Francia, de la zona de la Costa Azul, pues han ido elaborando estrategias de ir sembrando hileras de Vitrichia viscosa compaginadas con las hileras de olivos para favorecer la presencia de este parasitoide, que tampoco es que tiene unas tasas de parasitismo no son tan espectaculares como las tasas de parasitismo que podemos encontrar en otra plaga importante como el PRAI, ¿no? la polilla del olivo. Por si alguien alguna vez se encuentra una aceituna que tiene
un agujero perfecto, como si fuese hecha con un taladro, una broca finita. Bueno, puede ser un edificio de salida de Permur. Bueno, son cosas que se pueden hacer. Dentro de lo que dice la recomendación de esa alerta del Irak, seguimos en la primera recomendación, decía, pues, promover el uso racional de otra forma de control. Hemos visto cultural, pero también tenemos métodos biológicos que deberían de favorecerse de una manera y extenderse mucho más, pues, para evitar precisamente los riesgos de esa resistencia que alertaba el Irak. Y bueno, aquí tenemos, pues, el protagonista de hoy, o uno de los protagonistas, que es el hongo patógeno, la cepa que ahora mismo está comercializada y que está registrada en el ministerio, que es la Boveria bassiana, con la cepa que ahora después Andrés nos hablará. Y se ha seguido un poco avanzando en métodos biotecnológicos. Pero no creáis que hay mucho, ¿eh? No tenemos un gran desarrollo en métodos biotecnológicos. Ahí yo me he inventado una palabra, no sé si existe, pero en fin, me la he inventado yo con toda mi cara, que es confusión visual. No es confusión sexual, sino confusión visual. Que es lo que produce el caolín. Caolín se está utilizando mucho en olivares de Tarragona, en olivares ecológicos de Cataluña. Sabéis que el efecto que hace es que invisibiliza la aceituna a la mosca, porque uno de los rasgos de la aceituna que hace que sea atractiva para la mosca, aparte del tamaño, la forma, el color y demás, es el brillo. El brillo que se produce cuando empiezan a perderse toda una serie de ceras que hay en su superficie, pues es un atractivo para la mosca, y lo que hace el caolín es que ensucia, hace opaca la aceituna, y de alguna manera es como si la invisibilizara, ¿no? Hay que hacer un trabajo pedagógico con el agricultor, porque cuando los agricultores que no están habituados a un tratamiento de este tipo, pues pueden llevarse un disgusto, ¿no? Si no se ha hecho una buena pedagogía. Y bueno, el caolín ya sabéis que también tiene un efecto positivo en el balance hídrico de la planta y demás. Había una práctica antigua que todavía se hace mucho, y es el dar polvo en el olivo. O sea, había una práctica, muchos agricultores la hacen para tapar grietas, pero también había gente que decía que el árbol se veía mejor. Y de alguna manera ese dar polvo, que todavía se hace en algunos sitios, tiene el efecto del caolín. O sea, hace que la aceituna no sea visible, no sea perceptible por la mosca. Evidentemente no en todos los olivares se puede dar polvo por las pendientes, por orografía, por el tipo de suelo, y entonces en este caso el uso de caolín es muy efectivo. Y templeo masivo, pese a todos los ensayos que se han ido haciendo, yo desde que estoy un poco en esta guerra, pues está viendo un montón de ensayos de muchas trampas diferentes. Bueno, pues solamente tenemos 2 registros en el ministerio. Ahora mismo, pues a fecha de 1 de julio, solamente tenemos 2 registros de 2 trampas que las tapas están impregnadas, una con deltametrina y otra con landacialotrin, que son las que se pueden utilizar en trampeo masivo. Funciona, pero hay que colocarlas con cierta anticipación. Aquí no valen los umbrales que antes decía Antonio, sino que hay que ir sabiendo que estamos a lo mejor en un olivar mosquero, pues hay que ponerlos, pues prácticamente desde el principio de verano, hay que ponerlos para ir quitando adultos del medio. Tienen un atrayente sexual y un atrayente alimenticio, son sólidos, y luego están impregnados con esos piretroides que hacen que sean muy efectivos, y se colocan en distintas dosis. Los fabricantes, pues dependiendo del grado de ataque que tenga la zona, pues hablan desde 30 a 40 trampas por hectárea, pues hasta 80 o 90. Se ha intentado hacer liberaciones masivas de algunos, pues los más veteranos, pues acordaréis de Opius Concolor, que luego que se cambió, los entomólogos lo rebautizaron de nuevo como Sitalia Concolor. Aquí en Andalucía, en los años 80, se hicieron sueltas masivas
pero que no llegaron a prosperar. Este bracónido, un bracónido propio de la entomofauna del norte de África, en concreto, pues creo que se descubrió en Túnez, en la zona de, y se intentó que se fuera acondicionando a las circunstancias, a las condiciones de Andalucía, pero no se logró que se consolidaran poblaciones y se abandonó el proyecto. Y este de arriba, Phobia oryxanus, es otra avispilla de la isla Hawái que están intentando que se aclimate en California. Y parece ser que puede ser interesante. Pero en fin, ahí lo dejamos. Esto está en la recámara, en la reserva, ¿no? Opium color no, porque ya se vio, ¿no? Pero el Phobia oryxanus, pues todavía no podemos decir que no funciona. Si vamos al punto B de las recomendaciones del IRAC, pues hablaba del adecuado monitoreo de la plaga. Aquí voy a ir un poco más de puntilla porque ya lo ha ido comentando Antonio. Yo tuve ocasión de... Manuel, discúlpame antes de que empieces. Simplemente comentarte que tenemos un problema de tiempo y, bueno, Sí, si sí, sí. podemos ir rápido, Sí, no, pues... por supuesto, no, por ¿Vale? supuesto. Por eso, como esto ya lo ha ido comentando Vale, Antonio, voy un poco más deprisa. vale. Sí quiero incidir en la necesidad de que efectivamente se vayan abandonando los calendarios de tratamiento y ya está. O sea, y en la guía de la gestión integrada de plagas hay criterios que se cogieron de todas las comunidades autónomas o de la mayor parte de ellas. Por eso, si la conocéis, pues hay muchas circunstancias, ¿no?, que se pueden utilizar, muchos umbrales que se pueden utilizar. No voy a entrar a esto porque, como dice Jorge, pues vamos mal de tiempo, entonces lo tenéis todo. Y sí, bueno, voy a centrarme ya un poco en lo que sería el tratamiento químico, que es lo más habitual, ¿sí? Y que fue el motivo de la alerta del IRAC. Los tratamientos cebo son los que tendrían que priorizarse. Tratamiento cebo significa que se van a aplicar el insecticida solamente en una parte del cultivo. Los tratamientos cebo pueden ser terrestres, por parcheo, por árbol cebo, por banda, o pues como pasa todavía en algunas zonas de Andalucía, en Jaén todavía se tratan tratamientos cebo aéreos de muchos miles de hectáreas, se tratan todavía de esta manera. En Andalucía, bueno, en Córdoba, en la zona sobre todo de la subbética, en Jaén, en Cádiz también hay tratamiento, y solamente hay un producto que se puede utilizar para tratamiento cebo aérea, con lo cual se infringen las recomendaciones del IRAC acerca de la resistencia, que es el espinosad. El espinosad ya ha dado problemas de resistencia en California y seguramente es cuestión de tiempo de que también aparezcan problemas de resistencia aquí en España. ¿Y qué es lo que tenemos? Muy poco. Al día de hoy, estas son las formulaciones que hay de insecticidas químicos al 1 de julio. Había dos formulaciones de Fosmet, de 20-50%, que ambas, como he dicho antes, ya se han caído de la lista y que hay un periodo final de venta de stock que es en agosto, pues prácticamente dentro de una semana. Ambas, como todos los organofosforados, pues tenían el grupo de acción, lo que denominan dentro de la denominación del IRAC el 1B. Todos estos grupos de acción son todos similares en el sentido que son grupos, modos de acción vinculados a una interferencia en el sistema muscular o el sistema nervioso, ¿no? O la forma, la conexión del sistema nervioso y el sistema muscular. Con lo cual, son grupos muy cercanos y que pueden propiciar que se vayan agudizando la resistencia a esos productos. En el grupo 3A, del modo de acción 3A, pues tenemos formulaciones, hay varias formulaciones del Dametrin, Randastrinometrin y Ciprometrin. Beta-ciflutrin que había se cayó, alfa-ciprometrin que había se cayó, en fin, se fueron cayendo toda una serie de Dametrin de piretroides que además son un grupo al que han aparecido resistencias. Hay formulaciones de distintos formulados de Zetamiprid, el grupo de neonicotinoides, pero es el grupo que tiene menos efecto sobre los polinizadores, pero un gran efecto contra la entomofauna auxiliar. Y el riesgo, y lo que a mí me asusta con estas circunstancias,
es que como la resistencia, los de grupo A se caen todos, ya no hay. La otra familia de resistencia, que eran los piretroides, pues los tenemos ahí. Pues el temor es que empiecen a hacerse tratamientos cada vez más extensos de acetamiprid en territorio entero. Pensar lo que no sé de Andalucía, que aquí tenemos 1,5 millones de hectáreas y que la mosca se ha ido extendiendo muchísimo. Y tenemos un riesgo importante de que el acetamiprid, el uso extendido de acetamiprid para la mosca, para la generación carpófaga de Prague y para, fundamentalmente para esas dos, la mosca y carpófaga de Prague, que se produzcan una pérdida extensa e intensa de poblaciones de parasitoides y depredadores y podamos tener sustos locales de otras especies. Y por último, el espinosad, que ya he comentado antes, que como es la única materia activa, el único formulado que hay en el espintorcebo para los tratamientos ceboaéreos, pues estamos a un tris de que empiezan a aparecer también resistencias. Con lo cual, el panorama que se le ofrece a los métodos de control biológico y biotecnológico es ahora más importante que nunca, más relevante que nunca para una plaga como esta. Porque no tenemos herramientas químicas, las que hay, muchas de ellas ya han dado serias alarmas, alertas de que aparición de resistencia. Entonces, bajo mi punto de vista, cada vez más necesario la investigación y el desarrollo de métodos de control biológico y biotecnológico en territorios tan amplios como las extensiones olivareras de Andalucía, de Castilla-La Mancha, en fin, de buena parte de la geografía española. Conclusiones, pues yo creo que son evidentes. Necesidad de nuevas herramientas para el control de la mosca del olivo, necesidad de que buena parte de esas herramientas sean compatibles con las nuevas estrategias que hay de apoyarse en los servicios ecosistémicos y los famosos ecoesquemas de la nueva PAC que van a producir dolor de cabeza y rechina de miembros, pero que son necesarias porque son imprescindibles para poder afrontar el cambio climático y los problemas ambientales que tenemos. Y luego, pues, el olivar, siempre he dicho, es el último gran cultivo que tiene una necesidad permanente de de formación técnica, especialmente en agricultores. He puesto asesores porque algunos asesores pues, a lo mejor necesitan una actualización, pero fundamentalmente de agricultores, porque hay muchos propietarios y pocos agricultores. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Ahí tenéis mi correo por si alguna vez necesitáis alguna consulta de lo que sea. Y bueno, aquí lo dejo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Manuel, por tu intervención, como siempre muy instructiva y muy orientada a la práctica, ¿no? A lo que es la experiencia que puede tener el técnico y las soluciones disponibles. Pues Andrés, vamos con la tuya. Yo decía antes, tenemos un problema de tiempo, tenemos un problema grave de tiempo, pero bueno. Trataré de ser lo dejo en tus lo manos, más breve y gestionar. conciso posible. Bueno, muchas gracias. Gracias al resto de compañeros y nada, espero poder darles una buena idea del trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora en los ensayos en los que hemos trabajado. Bueno, como ya se ha dicho, mediante nuestra Beauveria bassiana, el natural, ¿no? Que la formulación, nombre comercial y un caolín calcinado con el que venimos trabajando. Bueno, veréis resultados de las campañas 2020 y 2021, como he dicho antes. Como digo, voy a ir un poco al grano, si acaso por falta de tiempo. Entonces, si queréis, al final si os surgen algunas preguntas, pues por favor lo hacemos al final y resolvemos lo que yo me haya podido dejar. Bueno, ya hemos hablado de cuál es el ciclo biológico, pues simplemente por recordarlo. Tenemos un problema bien importante en la zona, como ya también se ha dicho antes, en la zona endémica, actualmente endémicas, como Antonio ha ido relatando también con el tema del cambio de la evolución de las zonas más problemáticas. Una de ellas, pues, bueno, son zonas montañosas de Andalucía, fotos que ilustran el problema. Bueno, vimos la necesidad de que, aunque nosotros llevamos bastantes años
con este formulado registrado para la mosca del olivo, vimos la necesidad de potenciar, digamos, esta aplicación que quizá bueno, necesitaba un empuje de nuestra parte en desarrollo, en ver qué es lo que realmente podíamos esperar de la técnica si la poníamos bueno, en situaciones complejas como las hemos puesto, como ahora os ilustraré, pero bueno, qué es el natural, ¿no? Pues al final es una formulación oleosa de una cepa, en concreto la TCC 74040 de Boveria bassiana, como digo, en formulación aceite, en formulación oleosa, ahí tenéis la concentración en espora. Y bueno, fundamentalmente, como venimos usándola, es sobre todo como insecticida acaricida, pero como aquí creo que se ha adelantado un poco, se ha dicho previamente, aquí o sea, tenemos con Naturalis tenemos debemos de hablar de dos modos de acción. Uno, que es el que más, digamos, nos atañe con respecto a la mosca del olivo, la cual vemos que las moscas de la familia de los tefrítidos, mosca del olivo, mosca de la fruta y mosca de la cereza, vemos que cuando se tratan los frutos, la mosca o visita menos o aun visitando el fruto tratado, pone menos huevos. Esto está recogido en bueno, varios artículos, como estáis viendo en la diapositiva, artículos científicos donde bueno, se detalla cuál es el mecanismo de acción. Pero luego por otro lado también tenemos el modo de acción, bueno, que llamamos 1, que es por contacto. Al final Naturalis es una suspensión sobre aceite de las conidias del hongo Boveria bassiana. Y en este caso, en el caso del modo de acción 1, lo que hacen las conidias es bueno, digamos que se introducen dentro de la hemolinfa, dentro del hemocele, que se alimentan de la hemolinfa y terminan matando al insecto en 3-4 días. Entonces, estarían los dos modos de acción podrían llegar a estar los dos modos de acción en este caso, pero lo que sí tenemos claro, y está más que demostrado científicamente, es que en el caso de los tefrítidos estamos trabajando con seguridad con la inhibición de la ovideposición, ovoposición, como queráis. Bueno, no me voy a detener en esta diapositiva, pero lo que viene a decir es que como trabajan las conidias, o sea, cuando tratamos con Naturalis, producimos una película alrededor de los frutos de conidias, y estas conidias, pues unas proteínas hidrofóbicas, enmascaran bueno, el olor y el contenido de humedad del propio fruto. Como digo, esto está descrito científicamente. Luego, por otro lado, con el otro producto que veníamos, bueno, del que vamos a hablar esta tarde, y que venimos hablando un rato, bueno, el kaolín, pero en este caso nuestro kaolín, estamos trabajando con un kaolín que es calcinado. Bueno, al final, en este sentido, quizá a día de hoy habría que detenerse un poco en analizar bien qué productos hay en el mercado que bueno, que se están utilizando para evitar la puesta de la mosca. Muchas veces se habla de kaolines de forma general, pero habría que ir en detalle para ver si realmente es un kaolín o un carbonato cálcico o otro tipo de producto, ¿no? Al final, un kaolín es un silicato de aluminio hidratado, y cuando se produce la calcinación, cuando se somete a temperaturas tan altas como más de 1200 grados centígrados, pues bueno, pierde ese agua, se deshidrata y se convierte en kaolín calcinado. Es un producto diferente al kaolín crudo. Simplemente por empezar bueno, también comentarlo, que es una cosa importante porque cambia las características del producto final. Una vez lo trabaja mecánicamente y una vez lo trabaja a nivel térmico. Bien. Por hacer una breve imagen que quizás pueda resumir muchas de las cosas o algunas de las cosas que se han dicho aquí, al final hablaba Manolo de al final un disruptor visual hace una confusión visual sobre la mosca. Bueno, es que estamos manchando hoja y fruto de manera importante y rompemos la homogeneidad de lo que es un fruto brillante, un fruto que es lo que bueno, a la mosca hembra le puede llegar a ser también apetente o receptiva para la picada.
Son otras cosas más, al final le estamos echando tierra sobre el fruto, etc., ¿no? Al final es una arcilla, ¿no? Bueno, yendo en detalle un poco de lo que se ha hecho en los ensayos, voy a ser muy breve y muy, digamos que voy a ir al grano. Al final lo que hemos hecho en los ensayos ha sido intentar hacer un modelo, un diseño lo más robusto posible para intentar sacar los datos desde el punto de vista estadístico más robustos posible. Y al final lo que hacíamos era tratar una hectárea total por cada uno de los tratamientos que teníamos, por cada una de las tesis. Siempre teníamos 4 subparcelas y en esas 4 subparcelas teníamos, dentro de esas 4 subparcelas teníamos una trampa de monitoreo. Bueno, se cogían al final, en cada tesis se recogían 2.000 frutos, o sea, por cada hectárea se recogían a lo largo de las semanas de evaluación, se recogían 2.000 frutos. Bueno, se hacía un monitoreo semanal de las trampas, por supuesto, y también se recogían frutos una vez veíamos que se cumplían los parámetros de producción integrada, como los compañeros han venido hablando. Como estáis viendo, Antonio era uno de los, una persona que nos ha estado ayudando mucho en estos ensayos, era quien hacía el grueso del trabajo en campo. Y bueno, aquí estáis viendo cómo después de los tratamientos, para ilustrar un poco, no sé si se ve bien en vuestras pantallas, pero lo que pretendía mostrar en esta diapositiva es que el fruto está perfectamente mojado y estas gotas que rodean al fruto pues, están cargadas en las conidias en este caso, de conidias de Beauveria bassiana. Bien, yendo hacia los datos que sacamos de los ensayos, los resultados, como hemos dicho, se ensayó en 2020 y en 2021. En 2020 se empezó haciendo un ensayo solamente en Alcalá Real, en Jaén. Y aquí estáis viendo las tesis. Siempre un testigo no tratado, dos naturali en 2 momentos distintos, una vez se cumplían los umbrales de tratamiento según producción integrada, y en este caso un espintor cebo, un espinosa con cebo, que es lo que el sector nos decía de media que se suele utilizar. Siempre todos los ensayos todos los datos que vais a ver, os voy a mostrar primero la curva de vuelo y después el porcentaje de daño en forma de gráfica o en barra o lineal. Bien, veamos los resultados del vuelo de Alcalá Real 2020. Cuando a final de septiembre se cumplieron los umbrales de tratamiento de producción integrada, decidimos hacer el primer tratamiento de espinosa con cebo y el primer naturali. Después de 15 días tratamos también tratamos con el segundo tratamiento de naturales, por eso aparecen las letras AB naturali y solamente A en el espintor cebo. Con respecto al vuelo, que es lo que estamos viendo aquí, es claro que el naturali acabó, con la línea verde, acabó con menor entrada en las trampas de monitoreo en la hectárea tratada con naturalis. El testigo no tratado acabó, como estáis viendo, con estos 2 picos de vuelo y que replica la zona tratada con espinosa cebo, pero o sea, replica la forma, los picos, pero con mayor captura. ¿Cómo acabó en cuestión de frutos dañados, en porcentaje de frutos dañados por mosca del olivo en este ensayo? Bueno, pues aquí estáis viendo, aunque parezca increíble, que estos datos, quien asistió a la jornada del año pasado los conoce, pero quería volver a mostrarlo. Estamos hablando de acabamos en la parcela natural y acabamos con menos del 1% de picada frente a un 23,25% en el testigo no tratado o un 18% en el espintor cebo, ¿no? Bien, seguimos en la misma localización. En 2021 hicimos, en este caso introdujimos otras tesis. Siempre había un testigo no tratado. En este caso hicimos 2 tratamientos, en lugar de 1 como el año anterior, hicimos 2 tratamientos, pero en este caso con deltametrina más cebo, a parcheo,
Luego 2 tratamientos de Naturalis a todo campo, a 1,5 litros por hectárea en este caso, y bueno, metimos una tesis, quisimos estudiar la tesis de nuestro caolín, que bueno, llamamos Roical, nuestro caolín calcinado y a 30 kilos por hectárea, y un Naturalis a posteriori a 1,5 también por hectárea. ¿Cuáles son los resultados? Pues bueno, aquí siempre os coloco cuándo se hicieron los tratamientos, siempre siguiendo, como digo, el umbral de tratamiento de producción integrada, y cuando se colocó el tratamiento de Naturalis primero y segundo, y el primero y segundo de alta metrina, que fueron en las mismas fechas, los momentos B y momentos C. Y ya estáis viendo también cuáles fueron los resultados en cuanto a la curva de vuelo, cuántas moscas se fueron acumulando por trampa y día, en cada uno de los, o sea, de media en los 4 mosqueros de monitoreo que teníamos por parcela. Y bueno, es claro otra vez que es Naturalis aplicado 2 veces al 1,5 litros por hectárea, fue quien redujo más las capturas, pero también el caolín calcinado y un único Naturalis también fue capaz de reducirlo de forma importante con respecto al testigo no tratado. ¿Qué pasó con los datos de daño, el porcentaje de daño final? Bueno, pues aquí estáis viendo, aunque parezca increíble, para nosotros pues, también es una evidente sorpresa. Vuelven a repetirse los resultados de 2020, se repiten en 2021. En este caso, bueno, también con respecto a 2 tratamientos de deltametrina sebo, reducimos bastante el daño, acabando en un 1% en el caso de caolín más Naturalis y 0,5% de aceituna dañada en el doble Naturalis, doble tratamiento de Naturalis. Aquí abajo simplemente os dejo los datos por días, ¿no?, de evaluación de picada. Sigo rápido, imagino que voy demasiado rápido, pero bueno, si queréis luego, como digo, me podéis hacer las preguntas que queráis. En el caso o sea, hicimos en 2021 otro ensayo en La Guardia de Jaén, donde bueno, introdujimos o sea, el ensayo de La Guardia de Jaén de 2021 y Alcalá Real de 2021 muy parecido, prácticamente igual, lo único que en lugar de 2 deltametrina sebo, bueno, hicimos una acetamiprid. Estaban previstos 2, pero luego por plazo de seguridad no se pudo hacer el segundo tratamiento de acetamiprid y simplemente introdujimos la deltametrina sebo. Se hicieron otra tesis con 2 Naturalis a 1,5 por hectárea y un caolín calcinado, un Roical, y un Naturalis a posteriori. Siempre la misma estructura. Aquí se posicionó el caolín al inicio del ensayo, al inicio también de los pequeños vuelos que todavía había, y cuando se produjo el umbral de tratamiento, iniciamos el primer tratamiento de Naturalis y el de acetamiprid, y el segundo tratamiento de Naturalis en C y el deltametrina sebo en esta fecha. Bien, de nuevo, aquí las gráficas de vuelo están mostrando cuántos adultos por trampa y día cosechamos en cada una, o fuimos capaces de ver de media en los mosqueros, en cada una de las tesis. De manera que, de nuevo, Naturalis, 2 tratamientos a 1,5 por hectárea, tenía el menor vuelo, y aquí observamos como acetamiprid más una deltametrina sebo estaba por debajo, levemente por debajo en algunos casos, del Roical más Naturalis. Bueno, pero ¿qué pasa con los daños? Bueno, pues aquí nos llevamos una sorpresa todavía más mayúscula. Cuando, bueno, en este ensayo no me voy a detener, no voy a entrar en detalle, pero fijaros en la fecha, fue una población muy tardía en este caso. Pensábamos que ya no iba a producir picada, que no iba a producirse un buen vuelo, un repunte de la población. No lo he comentado, no sé si los compañeros, el año pasado en pleno verano tuvimos una ola de calor y hubo un descenso importantísimo de las poblaciones, y según la localización pues se recuperó más pronto o más tarde. En este caso fue tardía la recuperación, y vemos que pese a que en el testigo no tratado tenemos el control, en este caso tenemos un 66%
de picada fuimos capaces de reducirlo, en el caso de los 2 Naturalis, a 1,5 litros hasta el 0,75, o en el caso del Roycal más Naturalis al 3,25%. Si comparamos también con las Demiprid más deltametrina, respecto del testigo no tratado, la estrategia química de acetamiprid más deltametrinacebo redujo bastante el porcentaje de picada. Pero aún así, nosotros, de nuevo sorpresivamente, para nuestra grata sorpresa, pues también cosechamos estos resultados que estáis viendo aquí. Por último, quería comentaros cuáles son los resultados del ensayo que llevamos a cabo en Carcagüey, donde teníamos aquí sí una población, digamos, extrema, bastante alta, y que suele comenzar sus daños muy temprano, no son las poblaciones anteriores. Eso no implica ni mejor ni peor, simplemente esto es lo que observamos en cada una de las fincas. Entonces, en este caso, teníamos, quisimos probar diferentes tesis de caolines, y también introducir una tesis en la cual probábamos un carbonato cálcico que se suele usar bastante en el mercado a día de hoy, ¿no? Los agricultores suelen tirar de él por su precio. Luego hemos trabajado con un caolín estándar, con el estándar que hay a día de hoy en el mercado, un caolín de muy alta calidad que funciona también bastante bien. Aquí estáis viendo las dosis de cada uno de los productos. Luego nuestro caolín Roycal, una tesis que imita la anterior, pues, de los ensayos anteriores de Roycal más caolín, de Roycal más Naturalis, y 2 Naturalis, ¿no? A 1,5 litros de nuevo. ¿Qué ocurrió en este caso? Bueno, como siempre, los caolines los posicionamos también en este ensayo al inicio del mismo, cuando vimos que, aquí las fechas son un poco más tempranas, como estaba comentando, después de todas formas de la alta ola de calor que hizo que hubiera una mortalidad tremenda durante agosto. Comenzamos con las poblaciones a cero también en esta finca, y hicimos la primera aplicación, en este caso de todos los caolines, o del carbonato, los 2 caolines o del carbonato cálcico, y cuando se produce el umbral de tratamiento de nuevo, el primer Naturalis cuando correspondía en cada tesis, cuando correspondió en la tesis correspondiente, y el segundo en el momento C. Bien, de nuevo, Naturalis, 1,5 litros por hectárea, 2 tratamientos, cosecha el menor de los vuelos. Pero lo más interesante, lo más importante, pues como siempre, para mí, creo que de destacar pues, los daños, el porcentaje de daños obtenidos. Y por favor, fijaros aquí arriba, que serían el porcentaje final, ¿no? Cuando se hace la evaluación final de cada una de estas tesis, qué es lo que vimos. Bueno, en el control tuvimos un 17,5% en el testigo no tratado, sin diferencias significativas con respecto al bicarbonato cálcico, con un 15%. Sí que hay diferencias significativas con el caolín estándar, que estaría entre entre la eficacia del Roycal, o Roycal solo a 50 kilos, que no lo he explicado antes, en este caso eran 50 kilos, no 30, o el Roycal a 30 kilos más un Naturalis, o el Naturalis 2 tratamientos. De manera que el caolín estándar funcionó bastante bien también, pero sí que se observaron diferencias significativas con respecto a nuestra estrategia, ¿no? No sé si parar aquí, y si acaso si hay alguna intervención que podamos analizar con las diapositivas que he preparado, pues me apoyo, y si no, pues las comentamos después si queréis, por cortar. Pues Andrés, nos están, me han hecho preguntas por WhatsApp, por correo electrónico, alguna por aquí, o sea, por todos los medios. Y el problema va a ser el tiempo. Nos han llegado varias en referencia, que hace referencia a la persistencia del caolín en planta y a la persistencia del Naturalis. Entonces, no sé si, yo creo que, la estrategia, no sé si plantear los dos tipos de preguntas en una misma y responder, pues si son las aplicaciones de caolín en un determinado
un momento, pues la persistencia que tienen, y luego las del Naturalis, pues el porqué en ese momento y la persistencia que puedan tener. Vale. A ver, sobre persistencia de caolín, que ha sido la primera, mientras no haya una alta cantidad de lluvia, una alta cantidad de precipitación, no hay peligro de que el caolín se pierda. El año pasado, en el ensayo de Carcaway, el último que os he mostrado, tuvimos la suerte de que después del tratamiento nos llovieron, llovieron 3 días diferentes, llovieron aproximadamente 15 días cada día. Bueno, Antonio también os lo puede comentar, que estaba detrás de este ensayo, ¿no? Pero en este caso, después de esos 45 días, 45 litros acumulados, nosotros vimos que no se había perdido caolín. En todo caso, que en la punta de abajo de alguna hoja parecía que se había concentrado un poquito más. Solamente eso, o sea, no se había lavado, el fruto seguía manchado, la hoja seguía manchada, y el caolín, por tanto, seguía haciendo su trabajo. Mientras no haya una alta precipitación o unos vientos extremos, pues no va a haber problema con el caolín. Ahora, con el tema de Naturalis, o sea, ¿qué persistencia tiene el Naturalis? Nosotros lo que, o sea, en el caso, nosotros sabemos que en el caso del modo de acción 1, que no es exactamente el de la mosca del olivo, o el que más importante parece ser para la mosca del olivo, nosotros estamos viendo que quizás, dependiendo de las condiciones climáticas, pues a lo mejor a los 7-10 días, pues la conidia empieza a dejar de ser viable. Pero en el caso nuestro, con el modo de acción de evitación o la inhibición de la ovideposición, nosotros hemos visto que tratando a 15 días de separación podemos obtener muy buen resultado. Siempre cuando se cumplan los umbrales de tratamiento. Claro, si no se cumplen, pues quizá hay que plantearse esperar a hacer el siguiente tratamiento, el segundo tratamiento, o incluso en algunos casos no hacerlo. A dónde voy a parar es que parece ser que el modo de acción de evitación de la ovideposición se mantiene al menos más allá de los 15 días. Parece, porque nosotros, o sea, seguimos viendo, no lo sabemos con seguridad, esto, pero a tenor de los datos, nosotros seguimos viendo una reducción, o sea, la mosca no vuelve, ni vuelve a picar, ni vuelve a volar en las parcelas tratadas. Sí, la viabilidad de la bovería bassiana en general y del Naturalis es un tema recurrente porque, bueno, ya es una pregunta muy frecuente en condiciones vamos a decir, más controladas, como puede ser un invernadero, aunque en el invernadero también se dan extremos de humedad relativa muy altos, o sea, mucha humedad relativa y poca humedad relativa, incluso en el mismo día, en pleno verano. Sí. Pues cuando se coge, cuando se traslada un tratamiento del Naturalis a campo, un leñoso, por ejemplo, pues la pregunta pues tiene casi mayor sentido, ¿no? Pero bueno, en fin, como dices tú, ¿no? El desarrollo de la boveria con su modo de acción entomopatógeno no será ahora mismo, o sea, no es el que buscamos fundamentalmente en el tema de la inhibición de la oposición. O sea, sí que es verdad que el desarrollo del hongo en una superficie necesita una cierta humedad, que muchas veces se le da incluso la propia superficie foliar o la masa foliar de árboles. Necesita el desarrollo una cierta humedad y temperatura, pero para la cuestión de la inhibición de la oposición estamos hablando de cosas totalmente distintas. Así que, bueno, así a modo de información, sí que quería comentar lo que nosotros muchas veces decimos en campo, ¿no? Y eso lo hemos medido en varios tipos de cultivos, que muchas veces no, siempre la humedad que nosotros percibimos en campo, por supuesto, no es la humedad que percibe ni un insecto sobre la hoja ni la espora de un hongo sobre la hoja, es decir, las condiciones cambian totalmente, ¿no? Entonces tenemos también que tener pues bueno, esa diferencia de temperaturas e humedades en la cabeza, ¿no? Que puede haber desde lo que nosotros percibimos en campo hasta lo que puede haber en la superficie de la hoja. Bueno, si tenemos un poquillo de tiempo más, esta pregunta yo creo que, Antonio, podría ir para ti, porque has comentado lo del porcentaje
sí, lo de ver el porcentaje de hembras fértiles en campo, hay como dos, has mencionado que en las manuales de producción integrada de Andalucía parece que sí lo toman en cuenta, pero en las del Ministerio al menos no está presente. Entonces, me preguntan a nivel de campo, ¿cuánto de importante es evaluar ese porcentaje de hembras fértiles para hacer Hombre, un tratamiento cualquiera? tiene cierta importancia porque generalmente, lo que pasa es que generalmente cuando aparecen picada viable es porque las hembras ya están fértiles, con lo cual el dato de picada con el dato de hembras fértiles se complementa de alguna manera, porque a veces antes de, sobre todo al inicio de la picada de la mosca, te puedes encontrar aceitunas picadas a las que no tienen huevos. O sea que ha llegado la mosca, ha empezado a picar, pero todavía no está la mosca fértil. Pero ya esas ganas ya de empezar a reproducirse las hace picar, ¿no? En cualquier caso, lo que yo creo que hicieron, aunque eso lo podría contestar Manuel Ruiz, lo que yo creo que hicieron en el ministerio fue recoger de alguna manera, bueno, pues como tenían que compaginar bastantes comunidades autónomas y bastantes métodos de las distintas comunidades autónomas, compaginarlo eso de alguna manera. El reglamento de la producción integrada de Andalucía sigue los umbrales que se han seguido del seguimiento de la mosca del olivo desde hace muchísimos años. Mi opinión particular es que con que tenga esa primera picada y más de una mosca, por picada viable, evidentemente, la picada tiene que tener ya un huevo, una larva, y la primera mosca, y una mosca por mosqueroidía en las trampas Mafile, eso es suficiente como para tratar. No, porque generalmente si ya tienes mosca, ya tienes una aceituna con un huevo, buena parte de las hembras a lo mejor no están en un 60%, pero están en un 58 o en un 55. Ya están las hembras, por así decirlo, fértiles, ¿no? Lo otro es un dato que complementa realmente, ¿no? De todas maneras, es una cosa muy fácil de hacer, porque se trata de coger 10 hembras, abrirlas y ver cuáles de ellas tienen huevos. Tengan uno o tengan 200. Vamos. Vale, pues contestada queda. Andrés, yo creo que también estás para ti, porque has hablado, dicen, de ensayos del kaolin, de aplicaciones del naturalis, etcétera. ¿Cuál podría ser la recomendación en cuanto a un protocolo, atendiendo a los umbrales de tratamiento? Bien, tenía una diapositiva preparada, pero bueno, en realidad se entiende. Nosotros a día de hoy lo que estamos proponiendo es que, puesto que los kaolines de alta calidad trabajan muy bien, tienen bastante eficacia frente a mosca, de un lado, y del otro también, bueno, ya hay muchas publicaciones científicas que avalan bueno, el efecto que tiene para reducir el estrés hídrico los propios kaolines y otros, y podrían reducir también el estrés, no, producir o sea, un aumento, ¿no? Pero no, que no se reduzca la fotosíntesis, etcétera, gracias a la aplicación de este tipo de productos como protectores solares. Entonces, al inicio de campaña, sobre todo en las zonas más problemáticas, donde hay picadas tempranas, aplicar el kaolin, pues incluso desde junio en algunas zonas muy tempranas, junio-julio, aprovechando, como digo, esa vertiente de la protección solar y para evitar las primeras picadas. No olvidemos que algunas de las picadas, bueno, también pueden producir escudetes, etc. Y aunque mueran durante el verano, pues pueden llegar a producir el hongo, ¿no? En algunas zonas donde está, bueno, donde está presente este problema. Y luego, de cara a los aumentos mayores, más problemáticos, a los picos más importantes de cada zona, pues reservarnos la posibilidad de hacer una aplicación de Naturalis, o incluso si por desgracia se vuelven a cumplir los umbrales de tratamiento después del primer Natural, volver a tratar con un segundo. Esto es lo que venimos bueno, recomendando. Muy bien, pues Manuel, aquí me ha venido una por WhatsApp para ti. Sí, pues Y estupendo. eso sobre la fauna auxiliar que has comentado, espontánea, ¿no? Que aparecen parasitoides, etcétera. Me preguntan si hay alguno ya que esté comercializable o que se pueda compaginar con estas herramientas que estamos comentando ahora a nivel comercial.
No, para la mosca no. Lo único que se comercializa y que se puede, a nivel de depredadores y parasitoides en general del olivar, son las crisopas, pero las crisopas tienen poca incidencia sobre la mosca. Entonces, la mosca de las grandes plagas quizás es la que tenga un menor elenco de parasitoides depredadores dentro del olivar. Se intentó con el opio, pero no funcionó. Vale, pues, pues si queréis, bueno, son las 7:10, yo, en fin, lo dejaría aquí, me han hecho alguna pregunta más, pero bueno, como ya sé que me la ha hecho, pues lo respondemos más a nivel personal, porque ya son cuestiones del producto y todo esto. Y así, bueno, ya cumplimos con los tiempos que con el día que tenemos hoy de calor, yo creo que también nos hace falta ser puntuales en todo. Pues primero, Manuel y Antonio, muchas gracias por la Muchas gracias. participación y por Gracias a vuestro vosotros por interés. invitarnos y por tenernos en Muchas gracias a vosotros. Y bueno, a todos los asistentes que, bueno, os damos las gracias otra vez por asistir a esta segunda reunión prácticamente monográfica de la Bactrócera. Y nada, nosotros sabéis que como empresa ya desde hace años estamos invirtiendo mucho en el olivar, no solo en la Bactrócera, sino también en el Price. Y bueno, esperamos que la jornada haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Muy Muchas bien. gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias.